los asistentes a este webinar. Son las 11 de la mañana en el centro de Estados Unidos, 10 de la mañana en el centro de México. Y si les parece, vamos a dar un minuto más para que gente que está teniendo algún problema con la videollamada pueda terminarse de unir. Por lo pronto, agradecer a los que se están uniendo a tiempo a esta invitación a un webinar gratuito que se inscribe dentro de un conjunto de webinars que nuestro despacho jurídico, Casho Cavazos y Newton, pues ha estado organizando en los últimos meses para mostrar a nuestros clientes y en general al público interesado áreas de oportunidad en el mundo de los negocios en México y áreas de oportunidad que ofrece el marco jurídico en función de reformas legislativas, reglamentarias y regulatorias recientes, ¿no? Entonces, en este contexto, bueno, pues hemos estado llevando a cabo un webinar sobre la reciente reforma laboral, sobre varios asuntos fiscales, y en esta ocasión consideramos que era pertinente pues poner a disposición de nuestros clientes lo que estamos observando en el sector eléctrico, de nuestros clientes y en general, como decía, de cualquier interesado. Y por eso agradecemos la presencia de todos los que se están uniendo a esta llamada. Mi nombre es José María Lujambio y soy socio director de la práctica de energía en Casho Cavazos y Newton. Y en esta ocasión nos acompaña mm, el ingeniero Santiago Barcón. Eh, Quisimos hacer esta sesión pues contrastando los puntos de vista jurídicos con los técnicos. La regulación pues evidentemente se inscribe en una realidad fáctica en donde es importantísimo conocer el expertise de ingenieros de la talla de Santiago. Y me voy a permitir presentar brevemente su currículum, que es impresionante. Eh, Santiago, bueno, pues tengo el gusto de haberlo conocido desde hace, pues quizá 15 o más o menos años, cuando yo era director general jurídico en la Comisión Reguladora de Energía, y él, pues justamente estaba involucrado en los primeros esfuerzos que se hacían en aquellos tiempos para contar con una regulación técnica rigurosa de la operación de los centros de carga y de las centrales eléctricas y en general de todo el sistema. Y realmente es uno de los precursores en nuestro país del código de red. El código de red es esta regulación técnica que, pues, sobre todo versa sobre temas de calidad de la energía y otras variables, otros parámetros que muchos centros de carga en el país pues, están obligados a cumplir, ¿no? Eh, y bueno, pues, Santiago, si te parece bien, empezamos con pues platicando sobre las oportunidades que estamos viendo en los diferentes segmentos, ¿no? Y uno de ellos es el suministro calificado. ¿Tú cómo estás viendo en los últimos años la realidad del mercado eléctrico mayorista, que finalmente pues subsiste a pesar de las reformas y a pesar de las políticas contrarias a ciertas actividades privadas en el sector eléctrico, pero el mercado eléctrico mayorista pues, se ha mantenido, ¿no? Sí, digo, si hacemos un recuento, en la
en el sexenio pasado pues la clara intención de eliminarlo, ¿no? Creo que afortunadamente no sucedió. Yo sí pienso que a México le hace falta una CFE fuerte, ¿no? Porque hay necesidades que los privados pues no están dispuestos a asumir porque pues no son rentables y tiene una función social. Y el mercado pues, no, pues, sigue siendo manejado y yo creo que lo más importante es que va a crecer, ¿no? Yo creo que hay oportunidades dentro de la legislación actual que permite que pues, se considere el migrar al mercado eléctrico mayorista, ¿no? Esto hace pues mucho más competitivo al país y asimismo yo creo que, como mencionaba, CFE necesita competencia. Yo creo que todos necesitamos competencia porque si no, pues tendemos a no hacer el mejor esfuerzo, ¿no? La competencia nos obliga a prepararnos mejor y a buscar alternativas. Entonces yo lo veo con muy buenos ojos la parte del mercado eléctrico mayorista, ¿no? Y ya hay un apetito, ¿no? Las personas ya no están en esa posición de, bueno, pues mejor ni me muevo, porque pues puede venir alguna, pues le tienen miedo a alguna reacción por parte de CFE que luego no me atiendan, este, lo cual pues no creo que suceda, aunque sí no dudo que haya habido casos. A mí me gusta mucho mencionar que en el temblor del 2017, una fábrica muy grande de vidrio en el estado de Morelos, pues el transformador de 100 MVA, que es un transformador gigantesco, pues les falló, se cayó y bueno, pues una fábrica de vidrio no puede parar porque se solidifica el vidrio dentro de los hornos. Entonces, CFE les prestó un transformador de 100 MVA y a las 2 semanas se fueron al MEM. Pues obviamente eso no deja muy buen sabor de boca, ¿no? Porque yo creo que hay un mínimo de reciprocidad, ¿no? O sea, si te saqué de un problema que te iba a costar decenas de millones de dólares, bueno, pues no estoy diciendo que no te muevas, pero no te muevas a las 2 semanas, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo de que tenemos que saber trabajar ambas partes, ¿no? Ver dónde está el justo medio, que sé que es muy difícil de encontrar, pero pues luego no puedes disponer, si no eres cliente de CFE, de ese tipo de apoyos, ¿no? Que, que no están obligados a dárselos a los demás usuarios, ¿no? Eres mi cliente, te apoyo, no eres mi cliente, pues probablemente después de 2 o 3 llamadas se solucione, pero no es digamos, el modus operandi. Entonces hay que tomar en cuenta, creo que el cambiarse al MEM sin ver pues las consecuencias que puede tener y realmente estar preparado, ¿no? Ya luego hablaremos del código de red, pero creo que es una parte muy importante de este pues transición al MEM y pues lo que queremos de nuestro sistema eléctrico en México. Y totalmente de acuerdo, Santiago. Y retomando lo que decías en el sentido de la competencia que el suministro calificado le impone al suministro básico, pues es justamente lo que abre la oportunidad para grandes usuarios de electricidad. O sea, cualquiera que tenga una demanda mayor a 1 megawatt, Ujú, para optar por pues al menos explorar opciones en este mercado en donde estaba viendo las cifras al mes pasado, hay 57 suministradores calificados con contrato firmado con el SENACE. El ujú. SENACE, para los que no sepan, es el operador del sistema eléctrico y además del mercado eléctrico mayorista. Entonces, de esos 57, yo les diría que a lo mejor 20, 25 son los que están más activos y que se observan claramente mandando propuestas de Mm, contratos a correcto. usuarios industriales, a muchos de los que nos toca atender.
y la verdad, pues sí, implica una gran oportunidad para los usuarios desde luego, en la variable central, que es la posibilidad de ahorrar en costos de muchas veces el que es el principal gasto operativo de las empresas, ¿no? Electricidad. Eh, y no nada más, en fin, estamos hablando a lo mejor de ahorros del 10-15% en promedio en el mercado, lo que se ha observado. Ujú, Aunque hay casos que nos ha tocado ver en donde CFE Calificados comprándole a Laguna Verde logra bajar el precio hasta 40% respecto de la tarifa del suministro básico. Cosas impresionantes que también está haciendo el brazo de suministro calificado de CFE. También claro. hay que decirlo, es el jugador más grande de este mercado, o sea, a lo mejor tiene el 30% de la demanda en el país, pero de todos modos, pues, eso, ¿no? Hay otros veintitantos jugadores al menos y otros 50, vamos, otros hasta 50 y tantos potenciales Ujú, que, que están ahí para competir y finalmente para ofrecer un mejor servicio. Y sí vemos que se les pueden mejorar las condiciones contractuales, además, o sea, no nada más mejoras en términos del precio, de y de su estabilidad incluso y del tipo de energía que se está consumiendo. O sea, realmente se pueden hacer trajes a la medida para los usuarios finales, pero pues también negociando condiciones contractuales que sean favorables a sus intereses, ¿no? Y ahí la verdad es que hay de todo. Suministradores que son muy agresivos y muy de, no, mira, este es mi formato de contrato y no le muevas, y otros, en cambio, que luego están dispuestos a atender cualquier inquietud del usuario, ya en una lógica de cultura de servicio que no ujú. necesariamente está presente en el suministro básico, porque pues ese es el que se le presta Sí, por default a todos, ¿no? sí, y bueno, ahorita que estabas mencionando eso, José María, pues obviamente, pues el estar bien asesorado. Por alguna extraña razón, los directores generales y los directores de compra se sienten calificados para comprar energía y en realidad no lo están, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues salen a pedir ofertas, ¿no? Y pues es muy difícil comparar una con otra, muy difícil. Y está la letra chiquita y los detalles eh, pues que si no conoces a fondo la ley, que ahí es donde entra despachos como el de ustedes, así como también por otro lado la parte técnica, ¿no? Y la viabilidad de lo que se está proponiendo. Pero creo que además el proceso no es, debe ser mucho más holístico. A ver, quiero bajar el consumo de energía, ¿no? O sea, lo que pago, bueno, pues la eterna olvidada es la eficiencia energética, ¿no? Y qué bueno que la CONUE ya va a empezar con estos programas obligatorios para los grandes consumidores de energía, que luego irá permeando hacia abajo, ¿no? Luego, ¿qué otras alternativas hay? Yo creo que los cambios en la legislación, mientras no se inyecta energía a la red, pues permite poner una cantidad importante de generación fotovoltaica, ¿no? Que ayuda en el proceso, ¿no? Y bueno, eso se puede complementar con baterías, pero nosotros lo que hemos visto con baterías es que es ¿cómo te diré? Los empiezan a vender como UPS que no funcionan como UPS, ¿no? Si tienes la batería y con eso un parpadeo de CFE no te desconecta, lo cual, pues por supuesto, no es cierto, ¿no? Las baterías están conectadas en paralelo, un UPS está en serie, ¿no? Entonces, no es su Para los que función. no sepan, Santiago, un UPS, ¿puedes definir qué es? Yo Es creo que sí que sé qué es, pero por Uninterrupted favor. Power Supply, ¿no? Es el Ajá. que garantiza que cuando falla el suministro de inmediato a través de las baterías del UPS con electrónica potencia, tú no te desconectas, tus equipos siguen funcionando, ¿no? Ujú. Y las baterías, pues están principalmente eh, en México, sobre todo, mientras no salga
la legislación correspondiente a la remuneración de los sistemas de almacenamiento, pues son dos. Cuando el SENACE pide que las intermitentes, sean fotovoltaicas, eólicas, tengan un respaldo en baterías, y pues el rasurar demanda, ¿no? Si se colocan baterías, se quita el horario punta, con lo cual baja entre un 30 y un 40% el consumo. Pero algo que sí es bien importante y con mucho gusto lo podemos compartir, es que diseñar un sistema de baterías no es tan sencillo, ¿no? Y probablemente funcionen los 2 o 3 primeros años, pero después no van a dar lo que está pidiendo, ¿no? Cuestiones de temperatura, degradación, ciclos de carga y descarga, ¿no? No es como dame una batería que me quite la punta y si esa dudo que siga funcionando dentro de 3 o 4 años, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso, decir, oye, yo quiero esto, pero que me dé hasta dentro de 10 años me esté entregando lo mismo. Y ahí va a cambiar por completo el precio de la solución, ¿no? Claro. Pero como se ve en el recibo la reducción, pues de inicio los usuarios están contentos, pero dentro de 3 años la reducción no va a ser tanta, ¿no? Ujú. Entonces, y aunque los sistemas son paralelistas, este, pues no es precisamente lo más sencillo porque ya hay que volverse a otra instalación, luego a veces no hay espacio porque no se consideró el posible crecimiento. Entonces, la opción de la generación en sitio, sin inyección a la red, el respaldo de baterías y por supuesto la eficiencia energética, ¿no? Ujú. Lo que nosotros producimos como país, comparado con Europa, en el PIB energético, estamos pues un 20 o 30% o con Japón, ¿no? Hay grandes oportunidades de ahorro. Y no es solamente en la parte eléctrica, sino también en la parte térmica, ¿no? Por ejemplo, los calentadores solares deberían de ser obligatorios en las casas, ¿no? No preguntar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, ahorras una cantidad increíble de gas, bajas fácilmente a la mitad pero también en fábricas puedes precalentar el agua para que entre a la caldera, ¿no? Y tengas esos beneficios. Oye, Entonces, Santiago, pero sí, volviendo a los temas y un poco mm, este, para irlos agotando, porque, por ejemplo, hablar sí, de mucho. generación en sitio es todo un tema, Mm, este, pero en los temas de suministro calificado, ¿tú crees que ahorita que el gobierno está incentivando, vamos a decir, la migración voluntaria de las sociedades de autoabastecimiento a el modelo del mercado eléctrico mayorista con suministro calificado, pues también justamente abra la oportunidad para que los usuarios, este, justamente los que ahorita son socios en sociedades de autoabastecimiento, socios consumidores, pues adquieran ese rol como más sí, proactivo y finalmente fuerte que tiene un usuario en el mercado eléctrico mayorista, ¿no? sí, sí, bueno, esto era algo que se veía venir y yo creo que fue el principal dolor que tenía la administración anterior, ¿no? Sí, desde mi punto de vista, y lo he dicho desde el inicio, se tergiversó el objetivo de el autoabastos, ¿no? Que empezaron en el 92, pero va a haber una migración importante porque, pues, si no migras, pues los costos de energía se van a disparar de una forma importantísima, ¿no? Sobre todo de por la Sí, transmisión, ¿no? Que sí, finalmente la transmisión ha estado, que es el famoso porteo verde, ha estado subsidiada para los generadores renovables sí, particularmente y cómo transiten ellos hacia el modelo de mercado, pues va a ser muy interesante. Desde luego, no será válido que le transfieran esos, digamos, esos costos al usuario en el nuevo modelo, ¿no? Entonces, tiene que haber ahí en fin, los usuarios que ahorita están en esta condición,
de socios consumidores en sociedades de autoabastecimiento, yo te diría que justo este verano tienen un margen de, una ventana de oportunidad Sí, no, porque en para octubre se acercarse. cierra. Ujú. Ajá, de hecho en septiembre tienes que, ¿Septiembre? Ah, sí, máximo, así sí, es, tienes que manifestar el interés como sí. sociedad de autoabastecimiento por migrar. Y si no, bueno, pues atenerte a que en 2028 les van a aplicar otras tarifas de porteo, ¿no? Sí, y bueno, y en la que lo único que se ve de lo que podríamos tener certeza es que el costo de las tarifas de porteo se va a seguir incrementando. En la medida que las inversiones en sistema de transmisión traen atraso, ¿no? Atraso significativo, más lo que no se hizo desde el sexenio de Peña Nieto y el anterior, ¿no? Llevamos ya 14 años sin crecer realmente la red de transmisión en el país. Entonces, pues ahora sí que no hay tubería por donde llevar el agua, ¿no? Que es la analogía. Este, entonces, si no hay redes de transmisión, pues cada vez va a salir más caro el transmitir. Pero creo que además esto, pues va a dar las señales económicas. O sea, Ujú, tener una sociedad que estás generando en Coatzacoalcos y mandas la energía a Hermosillo, pues no suena lógico, ¿no? Se podía porque pues, no costaba, pero ahora pues, lo que tienes que buscar son clientes en Puebla, Veracruz, cercanos. Estoy hablando, pensando solo en Coatzacoalcos o inclusive el sí. sureste, ¿no? Ujú. Pero si no, pues no va a haber modelo económico que lo sostenga. Claro, claro. Finalmente es transitar hacia un modelo pues, más eficiente que es el regulado que se concibió con la ley de la industria eléctrica y que subsiste básicamente Sí, con la ley del sector eléctrico, ¿no? no, para mí es esta nueva invitación a la transición es realmente la consumación de la reforma energética, ¿no? Porque lo que se hizo antes es una reforma, pero me quedo con mi apartado. Pues eso no es reforma, ¿no? Las reformas con apartados es así, como pues andar en la bicicleta con rueditas, ¿no? O sea, pues, sí, Con regímenes sí, legados. exacto. Sí. Así es, así es. Oye, Santiago, y ahora sí, pasando al tema de, pues la otra gran alternativa de procura eléctrica, vamos a decir, de compra de energía que tienen los usuarios, más allá de poder explorar el mercado eléctrico mayorista con los suministradores calificados, pues es pensar en generar en sitio, ¿no? Y ahí pues hay dos niveles, la generación exenta de permiso, que tú puedes poner en México ya centrales eléctricas sin necesidad de solicitar un permiso de la Comisión Nacional de Energía, hasta capacidades de 700 kilowatts, o sea, menores a 700 Sí, kilowatts. Antes en la ley era 500 kilowatts. Y esto para, digamos, si estas centrales eléctricas están conectadas, perdón, interconectadas ujú, a circuitos de distribución, pues entonces eso se llama generación distribuida sí, pues en México ha estado sujeto a este régimen de medición neta desde hace, pues justo desde hace 15 años más o menos ya. Eh, ¿Qué opinas de ese segmento? ¿Qué opinas de que haya crecido el umbral que no se necesita permiso? Y si ello va a permitir igual que florezca este segmento de generación, vamos a decir, a pequeña escala, aunque aquí también caben usuarios comerciales e industriales, ¿no? sí. Sí, mira, en la parte, qué bueno que se aumentó de 500 a 700. Y creo que pues va a seguir creciendo, ¿no? La cantidad de sistemas fotovoltaicos que vemos, pues cada vez es mayor, ¿no? Nada más saliendo a carretera o pasando por cualquier residencial. Sin embargo, ahí tengo, en el neteo tengo un sentimiento, que lo Encontrado. voy a estudiar. No, en contra, te voy a decir. Primero, Encontrado, no, si acaso. sí, 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 no, no, sí, exactamente. O sea, qué bien, pero creo que nos falta realmente pensar en la totalidad del sistema.
¿Quién paga los costos? Pues los pagamos entre todos, el sistema de distribución, el sistema de transmisión. O sea, en las tarifas vienen incorporados esos costos. Si yo pongo paneles fotovoltaicos, ¿no? Y pago 60 pesos al bimestre en mi casa, sigo teniendo el respaldo de CFE en la noche y no pago nada, ¿no? Entonces, el argumento es que yo inyecto energía, lo cual es cierto, ¿no? Pero también depende de dónde. Hace poco en Valle de Bravo me decían, es que se va la energía eléctrica 20 veces en el fin de semana o 25 veces. Le digo, pues sí están los paneles fotovoltaicos, no hay consumo, sube el voltaje y se dispara el sistema, ¿no? Ok. Entonces, en Mexicali no hay problema porque siempre van a estar consumiendo energía por la temperatura, ¿no? Pero hay zonas del Interesante. país donde no hace sentido, Ujú, es más, le causa problemas a la red. ujú. Entonces yo siempre he sido, y lo he expresado varias veces, los que tenemos paneles fotovoltaicos, deberíamos de tener una cuota fija de cargo de distribución, 500 pesos al bimestre, la cantidad que sea, pero que ayudemos al mantenimiento de la red de distribución, porque si no, los que no tienen o viven en edificio o no tienen superficie, pues están pagando o ya vienes vía impuestos. Esa es una. El sistema de neteo yo siempre lo he explicado porque me dicen, digo, tampoco es lógico que CFE te pague la energía al precio que la vende, ¿no? Porque como yo les digo, llega con un bidón de 50 litros de gasolina y dile al de la gasolinera que te lo pague al valor de la bomba, Bueno. ¿no? La Sí, analogía es buena porque te permite decir, pues, eso no sucede. No estoy diciendo que sí. no haya un beneficio, pero, o sea, Ujú. la parte del neteo se hizo para incentivar cuando Para incentivar. el fotovoltaico no era competitivo. Pero por un lado, no, es que ya somos el costo nivelado más bajo. Entonces, ¿para qué quieres? Pero por otro lado, no me quites el subsidio. O sea, es un discurso ambivalente. Desde el punto de vista técnico, qué bueno que sigan aumentando, qué bueno que crezca, pero sí creo que los que tenemos, y me incluyo, ¿no? Deberíamos de pagar una cuota de mantenimiento por el respaldo en la noche de CFE. O pon tu batería. Entonces, si pones una batería, ya no se paga en 3 años, sino se paga en 10 años. Pues nadie lo hace, ¿no? Mm, Es mucho más barato tener el respaldo de CFE. Entonces, creo que ahí hay tela por hilar, qué bueno, pero sobre todo lo que me gusta más es hasta los 20 megas, mm. ¿no? Porque El eso autoconsumo, ¿no? permite el El autoconsumo. otro segmento, sí. Sí, sí, ya pasando de 700, dicen que va a ser expedito, están empezando los procesos, yo creo que sí va a ser expedito, algo Mm. que es de, pues de reconocer a la administración actual que lo que dice se hace. A lo mejor no tan rápido y no tan exacto como, ¿no? Pero no es hay cierta certidumbre de las cosas que dicen de que se puede hacer, ¿no? Se están moviendo las Entonces, cosas, sí. se están Ujú. moviendo las cosas, honor a quien honor merece. Entonces, yo Mm. creo que esta parte de llegar hasta 20 megas, pues permite crecer a un segmento que tenemos desperdiciado, que es la cogeneración, ¿no? La cogeneración rápidamente, pues ponemos un motor, una turbina, ¿no? Generamos nuestra propia electricidad, pero eso también tiene un contenido térmico, entonces lo podemos utilizar para, pues, hacer vapor o calentar agua con los procesos, papeleras, todo ese tipo de empresas que necesitan mucha agua caliente, procesos químicos, ¿no? Petroquímica, por supuesto. Entonces, en México se calcula que tenemos 6.000 megawatts de capacidad de cogeneración. Esos 6.000 megawatts, vámonos a 3.000 megawatts, pero la generación más eficiente de ciclos combinados está en 60 y tantos %, las últimas máquinas. En cogeneración llegas a 85 y 90. O Sí, sea, sí, una eficiencia. es una eficiencia altísima. Ujú, Entonces, en China no te conectan si tienes capacidad de cogeneración. O sea, qué mm. bueno que quieras, si no pones tu planta cogeneradora, no tienes servicio eléctrico.
Entonces creo Ahora, pero que, no para todas las industrias tiene sentido porque no necesariamente necesiten no, calor claro. o, ¿no? Y Sí, no, entonces no, no para todas, no para tendrán que todas. usar otras tecnologías que obviamente Sí, están disponibles, sí, ¿no? está el fotovoltaico, digo, porque poner motores de gas, pues, a menos de, siempre te va a salir más barato comprar en la red, ¿no? Pero Ujú, también te da mucha libertad para en minas y todo este tipo de, este, de instalaciones que están un poco en isla, pero mm, también tienen servicio. Entonces pueden ujú, aumentar su capacidad sin pagar las obras de refuerzo, que a veces salen muy caras, sobre todo cuando estás alejado. Eres una mina, tienes 10 megas, quieres irte a 15 y pues tienes que volver a pagar obras de refuerzo y las sí, subestaciones. caray. Entonces a lo mejor te conviene más un motor si tienes gas y generar internamente. Pero Claro. además la cogeneración también puede dar frío, ¿eh? O sea, con un Mm, chiller de ujú, absorción, este, generas agua caliente, lo metes al chiller de absorción y ya tienes frío. ujú, Entonces, en instalaciones de manufactura también se puede mm. usar para como aire acondicionado para la planta. Ah, sin duda, ok, claro, Sí, claro, sí, sí. De hecho, nosotros atendimos a una empresa de la industria, vamos a decir, de los plásticos para la industria alimenticia sí. en Guadalajara, que puso pues una central eléctrica bajo el régimen de abasto aislado, 10 megawatts cogeneración, Ujú, y justamente, bueno, pues es el régimen predecesor del actual que se llama claro. autoconsumo, ¿no? O sea, sí, una generación, como decías, mayor a 700 kilowatts, o sea, sí ya requiere un permiso, eh, pero bueno, cuando sea menor a 20 se está viendo por parte del gobierno abiertamente con buenos ojos. O sea, Sí, van a estar correcto. promoviendo que se otorguen permisos bajo esta figura. Y sobre todo, bueno, tú decías ahorita, habrá casos en que pues no, ni siquiera tenga sentido que la central eléctrica se interconecte, o sea, que sea verdaderamente aislado, ¿no? Sí, Pero normalmente lo que vamos a ver es que pues sí haya una interconexión y sí, entonces se necesite permiso de generación, el procedimiento de interconexión que se lleva ante el SENACE para luego firmar un contrato con la CFE y pues en paralelo y porque es uno de los requisitos para que te den el permiso, presentar una solicitud de evaluación de impacto social ujú, que ahí uno diría, híjole, para centrales de autoconsumo, cómo la ley no fue un poquito más flexible, ¿no? El reglamento sí, dijo que cuando son autoconsumos aislados no se necesitará evaluación de impacto social, pero cualquier autoconsumo interconectado, pues sí habrá que sacarlo. ¿Cuál sea la lógica de ello? Bueno, pues yo creo que pues precisamente porque en la lógica de lo aislado asumen que no va a haber pues ni siquiera un núcleo poblacional o algo similar ahí al lado, ¿no? En fin, eh, esperemos que la parte de lo que ahora se llama manifestación de impacto social, debo corregir, porque antes se llamaba evaluación y bajo la nueva ley es manifestación de impacto social, pues no sea muy latoso, pero pues lo que llama la atención es que el gobierno creó, la Secretaría de Energía, esto que llaman una ventanilla única de autoconsumo, que en realidad no funciona tanto como una ventanilla única más que por el hecho de que ahí tienes los links a los diferentes procedimientos que tienes que atender. Sí sirve esta llamada BUA para procesar las solicitudes de interconexión, aparte del llamado CIASIC que tiene el SENACE, pero por ejemplo no sirve para presentar la solicitud de permiso. Para eso tienes que seguir usando la OPE, la ujú. Oficialía de Partes Electrónica de la Comisión Nacional de Energía. Y luego, bueno, realmente el beneficio que tiene como que acogerse a estas reglas de la ventanilla única es que los plazos van a ser más cortos. Entonces, todo va a ser más Correcto. expedito, tanto para la autoridad en dar los permisos y llegar a concluir los procedimientos, como para los particulares en
si te requieren algo, los plazos van a ser más cortos para contestar y la idea en definitiva es, sí, y esto digo, hay instrucciones presidenciales así de saquen ya permisos de autoconsumo. Esa es la forma en la que quiere el gobierno atender la creciente demanda, vamos a decir, derivada del nearshoring y que creen que pues, se nos está yendo, ¿no? De las manos, justamente porque desarrollar centrales de gran escala tarda muchos años y cuesta trabajo, cuesta mucho más trabajo. Y ahora ellos también lo están intentando con estos nuevos esquemas de inversión mixta, que ojalá resulten bien, pero la apuesta por la generación en sitio, un poco volviendo a la discusión de Ujú. eh, AC versus DC, vuelve a estar de moda, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que hay que ser muy cuidadoso, ¿no? En las decisiones que se tomen, porque, digo, como yo digo, el Excel aguanta todo, ¿no? Entonces, creo que en estos casos siempre hace falta el diablito que esté hablando, decir, oye, sí vas a ponerlo y tienes, y pues cada cuánto hay que darle mantenimiento mayor al motor, y cuál es la disponibilidad de la máquina, en cuántos años se va a degradar el panel. Porque pues a mí me encanta eso de las garantías de 25 años que dan los fabricantes de paneles fotovoltaicos. Pues en 25 años ya ni vamos a estar. Bueno, a lo mejor tú sí, pero yo, chance y sí, pero no sé. Seguro que sí. El, Seguro que sí, es, porque es- es muy deportista. sí, pero esas garantías, pues realmente son más, mercadológicas que, ¿no? Tú tienes que tomar en cuenta que en 25 años eso no va a funcionar, ¿no? Y se empiezan los problemas, cuánto te cuesta la limpieza, el mantenimiento. Entonces, cuando tomas todo eso en cuenta, sigue siendo negocio, pero hay que ser bastante conservador con los números alegres. Sí, sí, sí. Algo que otorga como mucha flexibilidad es que en el autoconsumo ahora, y esto bajo literalmente una ficción que creó el reglamento, el titular del permiso no necesariamente tiene que ser el usuario final, sino que Ujú. puede haber estos grupos de autoconsumo, ¿no? En Sí, donde en realidad ya no se trata de atender de las necesidades propias del usuario final, sino incluso que pensar en que florezca esto, por ejemplo, en parques industriales. Vamos a sí, ver si ello puede ser así, pero por lo pronto cualquier usuario que necesite una capacidad en sitio de 0.7 a 20 megawatts con cualquier tecnología realmente disponible, la que haga sentido en términos sí. de mercado, pues sí la va a tener más fácil en los próximos años, si ese es el camino que se quiere seguir, ¿no? Oye, Santiago, Sí, y pasando al tema, porque lo hemos tocado un poquito tangencialmente, pero los temas, y esto ya nos va a llevar también al tema de código de red, pero los temas de acceso a las redes de entrada, o sea, una cosa es cómo compras la electricidad, pero otra cosa es cómo te conectas a la red para sí. poder comprarla. Sí, Y bueno, eso ahorita implica, eso ha sido, estamos en problemas en México, ¿no? Y este webinar le llamamos oportunidades, pero quizá en este rubro es donde están los mayores sí, retos. mira, yo lo que, eh, bueno, pues mencioné que llevaban 14 años y sin que crezca la red de transmisión, ¿no? Con lo cual, pues cuando tú pides más energía, pues el SENACE hace su chamba y te dice, pues aquí está, pero pues básicamente tienes que hacer todas las inversiones que no se hicieron antes, ¿no? Y pues eso se empiezan a sumar varios millones de dólares. Entonces, eh, por ejemplo, tú pides 100 megawatts más y te piden un transformador de 300 MVAs Ujú. y digo, hace sentido porque pues, lo están viendo hacia futuro, no van a poner, porque también tienen disponible, las bahías son limitadas, no pueden poner 6 bahías de 100 MVAs
o en lugar de 2 de 300 MVA. Entonces, eso, bueno, pues al final el que decida pagarlo, pues está actuando pro bono porque pues, está dando capacidad al sistema para que haya más KVAs disponibles. Yo creo que aquí hay que volver un poco a recordarás cuando se hicieron los primeros eólicos en Oaxaca, ¿no? Pues vamos a juntarnos, ¿qué hace falta una subestación de 300? Pues yo quiero 20, yo quiero 60, las temporadas abiertas, ¿no? Así es. Y creo que eso se nos ha olvidado en parte porque nos hemos enfocado en pelearnos en lugar de pensar creativamente y creo que ahorita el momento es propicio, ¿no? De decir, oye, pues yo necesito 100, levanten las manos los que estén cerca, ¿no? Vamos a hacer una vaquita, ¿no? Y entonces pues va a salir bastante bien el sistema, pero no podemos seguir pidiendo cantidades grandes de energía sin pensar en el vecino. Lo mismo que hablabas ahorita a ver, pues en un parque industrial, pues ya puedes poner la cogeneración. Yo sí uso agua caliente, pero me sobra, siempre, normalmente hay más electricidad que agua, ¿no? En un Mm. proceso, depende, pero en general siempre hay más electricidad, ¿no? Entonces la regla número de cogeneración es no, no enviar vapor a la atmósfera, ¿no? Porque pues, lo que puedes hacer es generar mi propia electricidad y el vapor lo tiro al medio ambiente, lo cual esa es pues una cuestión de lógica ecológica, ¿no? Pero si tú necesitas esa agua caliente y el vecino necesita la electricidad, pues ya hay una muy buena oportunidad. Creo que ahí hace falta un poco más de transparencia. Creo que sería muy bueno que se publicaran cuáles son los nodos disponibles, ¿no? Porque pues sí sabes que en Torreón hay, en la comarca lagunera hay energía, sabes que, o sea, más o menos se van creando en Radio Pasillo, la información de dónde puedes conseguir energía, pero creo que tendría que ser muchísimo más, transparente Transparente, sí, y, y sí, las, sí. y las cámaras, yo creo que ahí tienen una enorme labor, ¿no? Que hacer desde el Concamín, sobre todo, que son los principales consumidores, porque es la Cámara Industrial, decir, a ver, agremiados, ¿no? Todos los que están aquí, ¿dónde necesitan energía? ¿Cuántos megawatts necesitan? En lugar de que cada uno vaya, ¿no? A pedir su permiso al SENACE y pues, ya sabemos la respuesta, va a salir en una fortuna. Sí, sí, sí. Lo mismo pasaba con las centrales eléctricas, ¿no? O sea, la que se quiere interconectar, eh, incluso desde los tiempos de la administración de Peña Nieto, ¿no? O sea, el SENACE imponiendo obras faraónicas para reforzar el sistema completo, Ujú, así de, oye, 150 megawatts solares en Chihuahua, vamos a pedirles 400 kilómetros de líneas de transmisión, ¿por qué no, no? O sea, ese tipo de cosas ocurrían y había que darles a entender que, bueno, esta central eléctrica ni siquiera quiere ofrecer potencia en el mercado, entonces, sino más bien bajo el criterio mínimo de ujú. interconexión y batallas que se tienen que dar del lado de las centrales eléctricas, pero pues del lado de los centros de carga también, y nos toca mucho eh, pues ayudar a los clientes a gestionar la escasez de capacidad de, vamos a decir, de transformación, ¿no? Los derechos de la Sí, demanda eléctrica, los KVAs. Y bueno, sin duda, ante el SENACE y ante la CFE, siempre tendremos el problema de la asimetría de información, ¿no? ¿Cómo le puedes cuestionar cuál es realmente la obra que es como la mínima para constituir una solución técnicamente confiable? Si tú no eres el experto y en cambio ellos sí son el operador del sistema. Entonces, pero para eso hay ingenieros como tú para dar esas sí, batallas. sí, mira, yo creo que hay que ser sumamente cuidadoso porque el SENACE hace su chamba y la hace bien. Les platico un caso. Un cliente eh, le pidieron un STATCOM, que es electrónica de potencia,
Y revisando el estudio, ¿no? Pues había bancos de capacitores de CFE que estaban desconectados. El STATCOM es un capacitor electrónico. Lo estoy haciendo sencillo. Entonces le dijimos, oye, pues lo que tienes que contestar es que CFE tiene que reparar esos bancos o darles bancos nuevos, te va a salir mucho más barato, ¿no? Esto es, este, y en lugar de comprar algo de 100 pues con 50 tienes, ¿no? No, no, no nos queremos pelear, ya queremos arrancar. Bueno, lo compran. Y cuando lo van a entregar, les dice, oye, por cierto, no me cabe en esta subestación. Mándamelo a otra subestación a 800 kilómetros y no, no te preocupes porque ya reparamos los bancos de CFE. O sea, no lo necesitaba, ¿no? Ni siquiera. Entonces, Uf. pero, Bueno, pero yo creo que eh, ese miedo, ¿no? Que yo creo que fue lo que hizo pues triunfar a los autoabastos, ¿no? Te vuelves socio con $1 y te doy 6% de descuento. Oye, pues no estás pagando ni la transmisión más, ¿no? Hace poco con un ex de los que ya se fueron de regreso para el país que ganó ayer el partido, mm, me decía que pues, cada año venía en el BID, ¿no? A revisar cómo iba la central, porque pues, se había sacado con dinero del Banco Interamericano de Desarrollo. mm. Y a los 3 años, una central de ciclo combinado, oye, ¿y el BID? No, ya no, ya se pagó. O Ok, sea, qué los bueno. márgenes eran tan altos que una cosa que se debería pagar, pagarla en 10 años ya es una gran inversión, en Sí, tres sí, años. sí. Ujú, sí, Entonces, sí, sí. pues sí, sí, sí había abusos, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que la parte para volver al tema, pues hay que asesorarse técnicamente, ¿no? Y no vas a sacar agua de las piedras. ¿Para qué pides hace poco cerca de Apodaca, pues les pidieron 300, un transformador de 300 MVA y ellos querían 40 MVA? Le digo, pues ya sabes la respuesta. La culpa no es de ellos. Ellos te van a contestar lo que les dan los números. Exacto, exacto. Entonces, lo que tienes que buscar son otros 260 entre los conocidos en Apodaca. Y Mm, entonces ya se reparte entre todos. Que no es claro, sencillo, por claro. supuesto que no es sencillo, pero hay que No, trabajarlo. no es nada fácil. Y es esa cultura, pero de agrupar intereses, en este caso, para solicitar conjuntamente, pues, esa Sí, conexión o del lado igual de la generación, de la interconexión. generación. Ajá. Ujú, Oye, Santiago, ¿y qué te parece si vamos cerrando con un tema que es de tu máxima especialidad, diría yo, y que es el código de red? Como quizás sepa buena parte del público, y esto ya lo mencionaba al principio, el código de red es una regulación técnica ujú, que ya hemos tenido dos versiones diferentes vigentes en México y que pues realmente Santiago es uno de los máximos expertos en el tema, ¿no? Muy respetado en gracias. el gremio como ingeniero eléctrico justo en sistemas de potencia, que es el gran expertise que se necesita para revisar código de red. Nosotros como abogados, ¿qué hacemos? ¿No? Obviamente, cuando los clientes nos preguntan, pues obviamente les decimos, hoy hay sanciones, ¿no? Por incumplimientos Ujú, y hay planes de trabajo para llegar a situaciones de claro. cumplimiento que hay que presentar a la Comisión Nacional de Energía. Entonces, ayudarles en los procedimientos, checar que el checklist de que haya contenidos del código de red que al menos estén abordados, hasta ahí llegamos. Pero ingenieros como tú son los que proveen la carne y al final del día las soluciones, ¿no? Claro. Sí, mira, el código de red pues, lo que hace es fijar las reglas para un sistema eléctrico mucho más eficiente. Y empiezo con un dato. En el 65 hubo un gran apagón en Nueva York. El gobierno americano ordena la creación del Electric Power Research Institute para investigar cómo se pueden evitar los apagones. Conclusión, no se puede, pero hay que hacerlo lo más espaciado en el tiempo y que levantemos el sistema con celeridad.
Pero esto siguió creciendo y en la división de calidad de energía, que es una de las fortalezas del EPRI, encuentran que la mala calidad de energía en Estados Unidos cuesta 188 mil millones de dólares al año, con una facturación de 800 mil, ¿no? Lo cual quiere decir que de cada dólar, 20 centavos o 15 centavos da lo mismo, se te van en fallas. Obviamente esto es el tiempo perdido, el volver a arrancar el proceso, pero mucho más importante que esta cifra, que es impresionante, es que el 80% de las fallas son internas. Mm. Ya sé que siempre le echamos la culpa al suministrador. Yo bromeo, pero es en parte en serio, que yo sobreviví mis primeros 3 años de ingeniero eléctrico culpando de todo a luz y fuerza, ¿no? Entonces, el problema es que como culpas al suministrador, cuando pides dinero para corregir lo que está mal en casa, te dicen, ¿para qué si todo viene de fuera? ¿No? Entonces, Ujú. un buen estudio de código de redes te permite ver cómo está tu situación de funcionamiento, eficiencia y, muy importante, la seguridad, ¿no? El código de red establece, pues, las condiciones con las que no te puedes desconectar del sistema, con lo cual hay que hacer un estudio de cortocircuito y coordinación de protecciones. Y ahí te vas a dar, nos hemos encontrado que los interruptores ya no podrían liberar la falla, es decir, si hay un cortocircuito va a explotar y si hay alguien enfrente, pues ya se imaginan las consecuencias. Pero es buscar esa eficiencia, ¿no? Por otro lado, pues ya cumplimos 10 años y 7 años de que fue obligatorio para los centros de carga, y las inspecciones no han comenzado, pero no tardan, ya hay unidades de inspección de código de red para centros de carga. Ya hay una autorizada y vienen otras dos o tres. La autoridad está esperando a que haya un poco más de, este, de unidades para no darle todo el trabajo a una sola empresa, porque aquí son personas morales, no son personas físicas. Mi argumento siempre ha sido, mientras no empiecen las inspecciones, pues todo el mundo va a patear el bote para adelante, ¿no? Mm. Inclusive, hablando con la autoridad, les decía, oye, pues ya que estás en el gobierno, convence al SAT, el SAT es el IRS mexicano, pues que no haga inspecciones, a ver quién paga, ¿no? Entonces, mientras no haya inspecciones, tristemente hay una cultura de poco cumplimiento. Claro. Y pues tú has de haber visto estudios de dulce de chile y de manteca, ¿no? Y hay cosas que son verdaderamente penosas desde el punto de vista de la ingeniería. Es Mm. la unidad de inspección que ya está aprobada, dice, bueno, en lo que me dan trabajo de la CRE, lo que voy a hacer, pues, es ofrecer la validación, ¿no? Así como Pricewaterhouse o cualquier gran despacho de abogados te audita los estados financieros, eso no impide que la autoridad, ¿no? El SAT o la autoridad fiscal, te pida datos, pero siempre tener un papel donde dice, oye, pues, según estos cuates, estoy bien, ¿no? Y nadie Ujú. lo ha hecho, y no es por cuestión de costo. Entonces yo le llamo el síndrome de la báscula, ¿no? Si estoy gordo, ¿para qué me peso? Si ya sé que estoy gordo, ¿no? Peor aún, muchos ya reportan internamente que están bien en código de red, y pues cuando se suban a la báscula se van a dar cuenta de que pues están fuera completamente, pero tendrían que llegar con el jefe a decirle, oye, pues me tomaron el pelo, ¿no? Mm. O lo implementamos mal. Entonces, sí, sí es algo que ayudaría mucho al país, el cumplimiento del código de red, pero además es una grande rama económica, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas van a tener que invertir en tener un mejor sistema eléctrico, y eso, pues, no vas a traer chinos a hacer el estudio, eso es de ingeniería mexicana, ¿no? La instalación la vas a hacer mexicanos, los equipos básicamente son mexicanos o de países con los que tenemos tratado de libre comercio. En esta parte, el producto chino no ha entrado, ¿no? Ok. Entonces, eso pues mejora la situación de balanza de pagos, mejora el PIB. O sea, realmente hay más de 50,000 centros de carga, y pues calcúlale entre 1 a 2 millones de dólares por cada uno en promedio, pues es una derrama importantísima para la economía. 50,000 centros de carga que están
que de sean alguna u grandes. otra manera obligados, ¿no? No, obligados están 2 millones, Ujú, ujú. porque son media tensión y alta tensión. Media y alta. Ujú. En la nueva versión, se les quitó requisitos a los pequeños. Realmente no hace sentido que Aquí en México hay mucha media tensión porque la tarifa los incentiva, ¿no? Las Sí, tiendas de conveniencia, gasolineras, tortillerías, pues que en cualquier país normal eso está en baja tensión baja. y no necesitas, yo bromeo que si le dices a un gringo que entrando al Oxxo hay media tensión, no pone el pie adentro, ¿no? Y que reciben energía eólica de Oaxaca. Sí, bueno, eso a ver hasta cuándo llega, ¿no? Que Se justo les nos va a están acabar. preguntando aquí en el chat, y quizá vale la pena para Sí, ir abriendo un poquito cerrando. el panel y luego cerrando la Sí. conversación. Nos pregunta Alejandro Romo, gracias Alejandro por la pregunta. Respecto a la migración, a diferencia del intento de normalizar la tarifa verde de porteo que se detuvo mediante amparos, en esta ocasión el incentivo de migrar viene desde la ley del sector eléctrico. ¿Ven posible una oleada de amparos y que procedan? Pues, a ver, quizá la tomo de arranque por ser jurídica, ¿no? Más que verla posible, yo lo que diría es que hoy en día es más recomendable, si se puede, para quien esté en una sociedad de para quien tenga un permiso de sociedad de autoabastecimiento, tratar de migrar. O sea, alinearse finalmente eh, a lo que durante años, por medios, primero fuera de la Constitución, pero ahora por dentro de la Constitución, ha intentado el gobierno para que, pues, se regularice esta situación que, hombre, yo estaba en la CRE cuando el famoso porteo verde fue aprobado y también cuando el net metering, ¿no? O sea, fueron realmente, sí, de alguna manera subsidios, ¿no? Y que en ese momento, pues, ¿quién cargó con ellos? CFE. Pero 15 años después, creo que vale la pena cuestionarse si siguen teniendo sentido Sí, y sobre todo, pues pensar que también el Poder Judicial está en una situación más precaria hoy que hace que en el gobierno pasado, cuando con ejercicio de independencia declararon inconstitucionales, pues muchas de las políticas y medidas de la administración del presidente López Obrador, incluyendo la reforma a la ley de la industria eléctrica, aquella que le daba prioridad en el despacho a CFE. Pues eso fue inconstitucional porque la Constitución todavía no decía que no habrá prevalencia de los particulares en las actividades de generación en las actividades diferentes a transmisión y distribución. Y eso ya lo dice la Constitución. Entonces, ya es otro mundo. Ya no está tan fácil, la sí, verdad, cuestionar esta idea de que hay una planeación del Estado y que hay que jugar con estas nuevas reglas. Me sí, parece que esa sería mi recomendación general. Si bien en el pasado he recomendado a clientes litigar e ir a amparos y tener el gusto de ganarlos, en este momento no necesariamente sería mi sí, recomendación para las sociedades de autoabasto. sí. A mí me gustaría tener un comentario. Yo creo que Por supuesto. muchas de estas amparos fueron victorias pírricas, ¿no? Yo recuerdo cuando se publicó bueno, terminamos el código de red, la versión que está vigente, todavía en la administración de Peña Nieto, se aprobó por unanimidad, se fue a consulta pública, ¿no? Y sale en el diario oficial. A la semana se ampara la Asociación Mexicana de Energía y gana el amparo, ¿no? Y se ampara contra la cuestión del despacho, no voy a entrar con los detalles. Lo extraordinario es que la Asociación Mexicana de Energía era vocal y votó a favor del código de red, ¿no? Entonces, el juez otorga un amparo a alguien que votó a favor, ¿no?
porque alguien arriba dijo, oye, no, esto nos va a afectar económicamente. Por supuesto que sí, pero la confiabilidad del sistema va primero, ¿no? Ujú, Entonces ganaron el amparo. Entonces yo creo que lo que hicimos, ¿no? En este fue cargarnos al Poder Judicial, ¿no? O sea, en cuanto tuvieron la oportunidad de tomar venganza, porque sí hubo cosas que no estuvieron bien, lo llevaron, fue una victoria pírrica. De hecho, estuve con una ministra de la Suprema Corte de Justicia del sexenio pasado y me dice, pues, hay que hacer un análisis de conciencia, ¿no? ujú. Y por eso la parte de platicar es tan importante, ¿no? En mi experiencia, yo ya sé que cada quien habla de la feria como le va en ella, la autoridad está escuchando, ¿no? No quiere decir que vayan a hacer lo que se nos dé la gana, pero están escuchando, lo cual ya es un paso importantísimo a lo que había en el sexenio pasado. Sin duda, coincido contigo. eh, no coincidimos necesariamente en todo lo que acabas de decir, Sí, porque claro, creo que sí hubo, vamos, violaciones a derechos y al marco constitucional y legal que estaba vigente en ese momento, sí, y entonces había que respetarlo. Ahorita ya cambió el marco legal y correcto. entonces, pues otra vez, hay que respetarlo y seguir adelante con estas nuevas reglas, Sí, que yo no, creo que sí abren oportunidades para todos finalmente, ¿no? Y para los grandes usuarios de energía eléctrica, que fue pues el tema de, no sé si alguien más tenga, que fue el tema de este webinar. Ah, mira, por aquí tenemos otro comentario. Ah, bueno, el mismo Alejandro Romo. Los mismos mecanismos del meme establecen un folio que compensa esta falta de recuperación de costos por el servicio de transmisión mediante la socialización entre todas las entidades responsables de carga y que estos a su vez lo transfieren a sus usuarios. En ese sentido, la migración hace justicia al mercado. Sí, totalmente de acuerdo, Alejandro. O sea, finalmente la transmisión, pues tiene que costar lo que sea más eficiente que cueste. Y eso, pues, sí, eso es realmente tomarse en serio un régimen de mercado, ¿no? claro. Y no Y, imponer a la empresa de transmisión los costos de, pues, subsidiar el florecimiento de cierta tecnología, que en ese momento estuvo muy bien y qué bueno que hubo el boom eólico en Oaxaca de 2010 en adelante. Qué bueno para el país. Ahora creo que hay que ir avanzando, ¿verdad? sí, sí, y lo que no, el sistema está débil, ¿no? Porque por la falta de inversión, y sí tenemos que estar conscientes de que un apagón en México, las consecuencias no van a ser las mismas que hubo en España, ¿no? Mm. O sea, sí puede haber problemas sociales graves en un apagón de que dure un día completo, ¿no? Sí, Como sí, sucede sí, en España. imagínate. Entonces, Esperemos mi- mi- no llegar ahí y que esta nueva política del gobierno federal de pues favorecer la generación a gran escala bajo sus reglas y en sociedad con CFE, ¿no? En esta inversión Ujú, mixta. O bien priorizando proyectos pues, que se alineen a los nodos que ya se veían como prioritarios o que tengan alguna prioridad política. Bueno, pues esa es la forma en la que va a florecer la generación. Ojalá también haya espacio para la generación, para el mercado que alguien quiera desarrollar más allá de CFE, a gran escala bien hecha. O sea, si alguien quiere desarrollar solar, para ujú, vendérselo a un suministrador que no sea CFE calificados, ojalá que el gobierno lo admita claro. también. Y bueno, pues simplemente No, ahorita, no yo sé quería pedirte un minuto, permíteme. Bueno, si... voy a aprovechar para hacer un pequeño comercial. Ah, sí. Este, eh, bueno, escribí este libro que se llama Cómo ser un buen ingeniero y ya está, sé que hay muchas personas de Estados Unidos conectadas, ya está en inglés, ¿no? Lo encuentran en Amazon, Sí, muchas ¿no? felicidades por esto. De hecho, yo también, cuando te estaba presentando y por estar pensando en tus méritos profesionales y académicos, ya no agarré el libro porque también lo iba a enseñar,
también lo recomiendo. Ah, Dice, se llama ¿Cómo ser un buen ingeniero? Pero la verdad es que sirve para cualquier profesional, sí, pues porque hay mucha sabiduría y mucha experiencia acumulada y mucha claridad en la expresión de consejos prácticos. ujú. Entonces, felicidades por eso, Y, Santiago. y para que, para las mujeres que se encuentran en el auditorio, Movimiento STEM, le encantó el libro y yo calculo que a mediados de agosto, finales de agosto tenemos ya En una cómo versión. ser una buena. Qué bueno. Sí, sí, sí. No, ya me pusieron en orden, ¿qué quieres que haga? Ok. Bueno, son el signo de los tiempos y Eso, nada, ¿no? Y hay que abrazarlo. así es, así es. Ujú. Bueno, Santiago, pues muchísimas gracias No, al por contrario. haberte unido a esta conversación y haber participado en concebirla, en una comida que tuvimos hace algunos meses y que se tradujo ahora pues en esta otra grata charla que espero Claro. haya sido así para todos los asistentes. Si no tuviera nadie más preguntas, los dejamos continuar con sus agendas y pues yo aquí quisiera nada más poner en el chat mi correo electrónico para quien tenga interés en o tenga cualquier pregunta, interés en contactarme. Santiago, te invito a hacer lo Sí, mismo exacto. y pues sin más, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Lo voy a dejar ahí abierto un momento por Sí, si alguien quiere copiar. Bueno, gracias Santiago. Que gracias. estés muy Un bien. Hasta abrazo. luego.